Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Que hoy sea un día realmente bendecido en el Señor, sea un día maravilloso, sea un día espectacular. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale de su preciosa gracia, la gracia que le dio a nuestra Madre del Cielo, para que este momento sea sublime. Invocamos entonces la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, por este momento de poder estar en tu presencia, de poder estar sumergidos en ti, Papá Dios del cielo. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que seamos esos instrumentos de tu amor, majestad, y que podamos llevar la palabra que tanto necesitamos nosotros. Ayúdanos cada vez más a estar en ti para romper tanto egoísmo, tanta prepotencia, altivez, tanto deseo de estar más por encima de los demás que estar siendo mansos y humildes de corazón. ¿Cómo nos cuesta eso? Por eso entregamos todo lo que somos para que tu palabra nos ayude a moldear nuestro carácter, porque cómo cuesta moldear nuestro carácter. Gracias, Papá Dios del cielo. Sé que tu palabra es viva y eficaz y nos vas a ayudar cada vez más a ser parte del reino de los cielos y comportarnos como esos hijos amados y predilectos que somos de ti. Te alabo y te bendigo por siempre. Bendito y alabado seas. Amén, amén y amén. Bueno, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos a San Lucas en el capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de Dios.
Bendito y alabado seas, Señor, por siempre, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Bueno, como es de tremenda esta palabra porque, bueno, lo primero que yo observo acá es, pues a Jesús ya lo estaban conociendo en diferentes poblaciones, en diferentes aldeas donde él caminaba. Por ejemplo, ya estaba en Cafarnaúm, había hecho muchos prodigios, muchos milagros. Y lo particular es que cuando él se levanta, quiere decir que lo aceptaban en la comunidad, pues yo no sé si de pronto, en este momento viene a mi mente si a él lo habían escogido para que él fuera el que leyera la palabra, ¿no? Bien particular, los rollos, ¿sí? Que eran la palabra en ese momento. Pero él se levantó a leer, me parece interesante porque él se levanta a leer y si pues lo estaban persiguiendo muchas cosas, pues imagínense. En todo caso, él se levantó a leer. La verdad es que cuántas veces uno de verdad se presta para la lectura de la palabra de Dios. Y decía, por costumbre, tenía la costumbre de ir a la sinagoga, que era el sitio donde los judíos estudiaban la palabra. Tenía la costumbre para ir a la sinagoga todos los sábados, decía él. Entonces, aquí nos está pues empezando por ahí, nos cuestiona, o me cuestiona, mejor dicho, me cuestiona el que la realidad él sí participaba de la lectura pública de la palabra, era el sitio del estudio, participaba del estudio de la palabra, él compartía de lo que él sabía. Entonces, interesante esto porque como que es la invitación que el Señor nos está haciendo también para que nosotros también participemos del estudio de la palabra hagamos como esos espacios donde no solamente yo de manera individual, que sí es también muy fundamental, porque todos los días él tenía conexión con Dios, pero tenía su grupo su espacio para compartir con todos, con la comunidad la palabra, y era semanal. Mire esto, era semanal, no era mensual, no era quincenal, era semanal, que estaban en ese proceso para leer la palabra, para entender, estudiar la palabra. Entonces es interesante ese momento que él habla de todo ello, pero entonces también nos habla de cómo, pues, él dice que en ese momento la palabra se estaba cumpliendo, lo que se lee en el rollo, que ese momento se estaba cumpliendo la palabra. Y una de las cosas que yo percibo muchísimas veces cuando se estudia la palabra o se dice de la palabra algo o alguien tiene una prédica sobre la palabra es que hay muchísimos que estando en pecado reciben un mensaje de Dios que los confronta, ¿sí? Que los confronta y no les agrada que les digan las verdades. Esa es la realidad de la situación. No les agrada que le digan las verdades. Y eso hace que se molesten. Miren, en este caso se molestaron de tal manera, que ellos se consideraban que estaban tan en la verdad que ellos lo toman como, lo apresan, por decirlo así, para llevarlo a despeñarlo. En la realidad ellos pensaban acabarlo, a destruirlo, matarlo, porque estaba diciendo una verdad. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos con situaciones donde nos confrontan con la verdad? Y como que eso hace que la persona se levante en un mal genio, en una ira, que quiere destruir a la otra persona. Una de las cosas más tremendas es el pecado, hace que tú, te dejes llevar por situaciones de ira y quieras destruir a la otra persona. Por eso, miremos cuántas veces te han dicho cosas
te han confrontado cosas y al mismo tú reaccionas con una ira impresionante, y es como eso mismo que estaban experimentando estos judíos que estaban allí en la sinagoga, que Jesús les dice una verdad que como que para ellos es demasiado grande y lo buscan matar, Entonces es importante que seamos conscientes de que a veces esas iras que vienen a nuestra vida tienen que ver con ese ofensa, o yo no sé, ese algo que me están movilizando en el corazón y que hacen que yo reaccione, y la ira tiende a la destrucción del otro. O sea, eso es algo importante que seamos conscientes. Cuando tú sientes ira, es la ira que quiere destruir al otro. En este momento me acuerdo una situación que le pasó a nuestro hijo, yo creo que hace un tiempo atrás, que lo comentamos, pues hace un buen tiempito atrás, donde a mi hijo precisamente estaba en el proceso de oración, estaba en su devocional y estaba orando y estaba renunciando a muchas cosas del enemigo, y él estaba solo, ahí en el espacio, pero pues en su casa estaba su esposa, habían perros, gatos, los niños, todo. Y fue bien particular porque él sintió pues alguien que lo ha tomado por detrás en su casa, lo ha tomado por detrás. Él no vio nada porque estaba pues con sus ojos cerrados, concentrado en la oración, y lo mandó contra el escritorio, estaba así, lo mandó contra el escritorio, lo golpeó fuertísimo, y pues él terminó cayéndose, y esa situación, esa fuerza que él sentía, le daba contra el piso, le tomó la cabeza como por detrás y le daba contra el piso decía él, con una ira, pero con una ira tan impresionante que sentía que tenía deseos, esa fuerza él sentía el odio que ese ser tenía contra él, el odio que esa pues entidad tenía contra él, que sentía el deseo de ese ser de matarlo. Él sentía eso, que tenía esa situación de matarlo. Y entonces, pues él terminó y me mostró la foto, me mandó la foto, se lastimó la cara, la frente la tenía inflamada, bueno, en fin. Pero bueno, gracias a Dios, él invocó a Dios y Dios envió sus ángeles y de verdad lo defendieron. Fue una experiencia muy interesante, muy fuerte además, pero eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo nos quiere matar. Cuando el enemigo tiene tanta ira, lo que quiere es matarnos. Por eso la palabra dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y de verdad el enemigo quiere matar. Entonces, eso es lo que él pretende cuando busca que en la familia se dé la ira. La ira es para matar. Entonces, como no puedo matar porque pues hay un sentimiento importante, entonces busco destruir la relación. Entonces siembro cantidad de cosas, el enemigo siembra cantidad de cosas en nuestro corazón para que tengamos ira contra la otra persona, porque empieza con el dolor, empieza con esa herida, pero esa herida se va transformando por el resentimiento, por el malestar, en esa ira que tienes contra esa persona, y el deseo de matar es lo que él busca, que nosotros demos la cabida, y por eso en estos tiempos están saliendo a la luz tantas cosas, por esa situación del deseo que el mal está sembrando en el corazón cuando se permite el dolor de querer matar. Esa es la intencionalidad del enemigo con sembrar su malestar en nosotros. Y aquí lo está mostrando nuestro Señor Jesucristo, cómo ellos tenían el enemigo quería matarlo. Los mismos que estaban allí estudiando la palabra con el Señor, y lo más seguro es que eran de los que tenían la autoridad, y
desearon matarlo, o sea, lo querían despeñar precisamente porque ahí creo que echaban los cuerpos, en fin, yo no sé cómo sería la situación, pero yo me lo imagino, porque si te quieren despeñar es porque no quieren que sigas vivo, eso te lo aseguro. Y entonces ahí eso era lo que pretendía. Entonces, ¿cómo es de importante esto? Que cuando a veces tú puedes decir la verdad y la otra persona se levanta contra ti, lo más seguro es que el enemigo, o sea, al tú tocar una fibra de verdad o alguna cosa que la otra persona de pronto está tratando de ocultar o qué sé yo, o una herida que tiene en su corazón, entonces entra en esa situación de ira porque quiere matarte para que no saques más a la luz esa verdad que de pronto ha tratado e intentado ocultar. La palabra de Dios no es para todo el mundo. La palabra de Dios, incluso los que la predican, la profesan, sacerdotes muy ungidos de Dios son perseguidos, y eso lo estamos viendo. Cuando un sacerdote denuncia, cuando un sacerdote no solamente anuncia, sino que denuncia, es perseguido. Y de igual manera, personas que también no se sienten, o no les gustan que los corrijan, salen corriendo también. De eso somos, constantemente en nuestra iglesia se ve eso. Y la iglesia nuestra, decía el Papa Juan Pablo II, una frase que no la había escuchado sino hasta que un sacerdote en esta semana me la compartió y me fascinó. Dijo San Juan Pablo II, si tenemos que volver a los 12 discípulos, allí estaremos, pero no nos podemos callar. Y predicar la palabra implica denunciar el pecado. Y cuando se denuncia el pecado, pues necesariamente a la gente que está en el mundo no le va a gustar. Si por causa mía son rechazados, si por causa mía, dice la palabra, son perseguidos, yo a ustedes los tendré presente y yo siempre los cuidaré. Siempre. Eso yo así siento, la promesa es para mí, es para ti. Pero el hecho de denunciar no quiere decir que uno se vuelva falto de caridad hacia los demás, porque mi Señor es transparente en sus sentimientos, Él es santo, y cuando Él denuncia con base en la verdad, en la palabra, no con base en el dolor. Porque cuando hay un dolor muy fuerte en nuestro corazón, hay una arrogancia, una prepotencia y una altivez, entonces yo digo la verdad, cueste lo que me cueste a quien sea y en la cara. Y yo se la digo como sea. No es que le estés diciendo la verdad, estás diciéndole tu resentimiento y tu herida de lo que estás transmitiendo a través de la verdad. Pero estás reflejando todo ese maltrato que recibiste en tu corazón. Y ese maltrato que recibiste porque tienes que cantarle la verdad a quien sea, ¿sí? ¿Qué implica? Que de verdad no estás diciendo, no lo estás hablando. Estás hablando es con el resentimiento, porque traes tantas, pero tantas heridas de abandono, de maltrato, de falta de afecto, de falta de amor, que ni siquiera estas palabras te llegan. Porque dice, eso no es conmigo, eso es para otros. Y si se te dice esto, te incomodas y fácilmente dices, el enemigo te manda a hacer otras cosas diferentes para no escuchar. O tal vez reconoces por 3 minuticos máximo, o 5 minuticos y exagerando pues, y otra vez vuelves a lo mismo. Porque cuando hay una herida profunda en el corazón, aparece la arrogancia, la prepotencia y la altivez, que son la ponzoña del enemigo, y viene a hacernos daño para que no escuchemos la palabra. Y cuando alguien nos dice la verdad, tratamos de que no me hablen de esa manera y lo quito de la lista de mis conocidos, amigos o cercanos. Ya no hace parte de mí, porque está diciendo cosas que a mí me molestan y me ofenden. Y entonces, el hecho de predicar la palabra implica sí decir las cosas puntualitas, sin añadir ni quitar, puntual como el Señor dice. ¿Acaso a mi Señor no se le fueron
muchos discípulos, por decir la verdad. Yo soy el pan verdadero bajado del cielo. Quien come esta carne y bebe esta sangre tendrá vida eterna. Y se le fueron. Uy, pero eso es imposible. Es que eso, ¿cómo así que tú comes tu carne y tu sangre? Eso no se entiende. Y realmente no vale la pena seguir con esa locura que tú estás diciendo. Yo mejor me voy de tu lado. Y el Señor también le dice a sus discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Pues váyanse. Pero la verdad tengo que anunciarla y denunciarla. Por tanto, el Señor nos está mostrando que en la medida que nosotros estamos compartiendo el Evangelio, predicando la palabra, a muchos no les va a gustar. De verdad, no les va a gustar. Es que son tan fastidiosos diciendo siempre lo mismo. Yo prefiero buscar a otro que tal vez me diga las cosas y se acomode a mi pecado, ¿sí? Y pueda yo buscar a alguien que me acepte. Alguien decía, me llamó la atención, es que quiero hacerme un tatuaje. Decía, pero no voy a escucharlos a ustedes porque ustedes están en contra de los tatuajes. Entonces voy a buscar a alguien que sí me acepte el tatuaje y que me lo sustente bíblicamente. Entonces alguien que trae una herida en su corazón y que por esa herida se permite ese pecado, va y se pone un tatuaje. Sí, hazlo. Eso la Biblia como tal no lo está diciendo. Ve y lo haces. Igual que la separación o las nulidades en el matrimonio, en la vida de pareja, o la situación de querer estar rompiendo con el legalismo que hace tanto daño. El legalismo, no la espiritualidad, el legalismo. No fácilmente la nueva era. Esa nueva era se mete de una manera loca en la vida de las personas y tratan de llevar el Evangelio de acuerdo a los tiempos actuales, porque es que el Evangelio era antiguo y el Antiguo Testamento es Antiguo Testamento, y por ejemplo el diezmo, justificamos lo del diezmo, ¿no? Los que tienen dinero. Entonces fácilmente dicen, no, es que el diezmo no hay que darlo, ni los que tampoco lo tienen. Hay que dar diezmo, ¿sí? Así lo tengas o no lo tengas, hay que darlo. Entonces, de igual manera también lo justifican, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento eso no se dice. Y entonces empezamos a hablar, no se dice el Antiguo Testamento, entonces el Señor nunca habló del Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué te bautizas si eso es Antiguo Testamento? ¿Para qué te bautizas? ¿No es Antiguo Testamento? Entonces, y el Señor siempre, si tú ves, cuando el demonio viene a tentar al Señor, habla del Antiguo Testamento. Todo el tiempo lo venció el Señor Jesucristo con palabra viva del Antiguo Testamento. Entonces, si el Señor nos habla leyendo un pasaje de Isaías, cuando nos refiere a que este es el año agradable del Señor porque es hora de romper para esos cautivos de corazón, para esos que están secuestrados por el enemigo, el año agradable del Señor, este es el año agradable del Señor. Este es el año. Y el año, ¿qué quiere decir? Que este es el momento. No fue por allá hace más de 2000 años. No, este es el momento en que rompemos esas barreras, esos candados, esas cadenas que nos tienen prisioneros con el pecado y decirle, Señor, aquí estoy a escuchar tu palabra. Aquí estoy para recibir de tu mensaje. Aquí estoy para que por favor me digas cuál es mi pecado, me lo muestres en mi interior, porque hay pecado. Entonces, el pecado hace que tú juzgues o que tú te sientas resentido o resentida. El pecado hace que tú fácilmente no tengas la paz, porque el enemigo siempre anda como león rugiente buscando quién devorar para quitarte lo más preciado de todo, que es la paz, y sobre todo para robarte la salvación. Y te pone en contienda con la otra persona. Facilito, te pone en contienda con una sencillez tremenda. Es que tú eres el que me hace poner mal. ¿Tú eres? Pues en última el otro es lo que es, ¿sí? Eres tú quien te dejas afectar porque todavía no has sanado situaciones de tu pasado. Y porque como no has sanado esa herida que tienes en tu interior, no te permites escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, mantén la calma. Mantén la calma. ¿Qué te desespera? ¿Qué te angustia? Escucha, porque tal vez ese mensaje es para ti y más bien, en vez de dejarlo pasar, más bien retómalo porque el Señor te está hablando a tu corazón. ¿Por qué te molestas? ¿Qué te incomoda? Si te incomoda es porque hay algo ahí en tu interior que vale la pena que tú lo revises. Lo revises bajo la luz del Espíritu Santo, diciendo, Espíritu Santo, muéstrame por qué yo me estoy comportando de esta manera, por qué yo reacciono de esta manera. Porque fácilmente siempre estoy sacando que no sirvo para nada, que es que soy, de verdad, soy un mal padre, por ejemplo.
es que soy un mal esposo. Y siempre sigues con la misma cantaleta, es que soy una mala madre, o es que soy un mal hijo. Y sigues y sigues y sigues repitiendo lo mismo, pero porque definitivamente no has sanado y no has querido escuchar la voz de Dios. Es como decirle, Señor, es que tú a mí no me escuchas. Pues, ¿hasta cuándo me vas a sanar? Pues ya te sanó. Ya te sanó, si tú quieres aceptarlo. ¿Sabes cuándo te sanó? En el huerto de los olivos absorbió tu pecado y en la cruz te sanó. ¿Por qué te sanó? Eso dice la palabra. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. Y por su sangre nosotros fuimos librados. ¿Y qué sucede? Pues no lo creemos. Y seguimos patinando y en últimas, cuando nos dicen las verdades, como no hemos sanado, queremos salir corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo. Y eso es importante que nosotros tengamos presente porque a la palabra no le podremos correr. O sea, cuando la palabra de Dios se ha dado, nosotros no le podemos correr a la palabra, porque sea como sea esa palabra, pues nos va a perseguir. ¿Qué significa? O sea, va a estar retumbando aquí en la cabeza, estará ahí recordándose y tarde que temprano la palabra hará su efecto. Entonces puede ser que tú ahorita le salgas a correr, pero sea como sea te va a llegar ese momento y pues mientras más tarde es porque más cosas has hecho, más te sientes mal, más tal cosa. Entonces cuando tú escuches la palabra de Dios y te confronte con una verdad de tu vida, pues yo sé que es tu decisión, pero lo que te invito es a que realmente la veas, la escuches, la analices y la empieces a hacer realidad en tu vida, o sea, aplicarla, a limpiar lo que tengas que limpiar. Porque si te está llegando en ese momento la palabra, es porque el Señor quiere que desde ese momento tú ya no vayas a enfrentar otra cantidad de situaciones que el enemigo va a querer hacer contigo. Porque es que a uno por ejemplo, cuando la mamá de pequeño no le advertía, no sigas jugando ahí porque puedes caerte. Y uno sigue de necio, de terco ahí molestando y termina uno cayéndose y dándose un golpe muy fuerte. La palabra de Dios lo que quiere es que nosotros nos evitemos problemas, que nos evitemos males mayores. Y entonces el Señor nos advierte, con tiempo nos advierte las cosas. Pero el asunto es hasta dónde somos nosotros obedientes, hasta dónde realmente nosotros queremos hacerle caso. Porque ¿qué padre quiere que sus hijos estén sufriendo? No quiere eso. Entonces es una forma de protegerlo a uno, la palabra de Dios lo protege a uno, pero pues si yo no quiero hacer caso, sino que yo quiero hacer mi voluntad y supuestamente disfrutar del placer, disfrutar de la vida o qué sé yo, pues habrán consecuencias. Habrán consecuencias. Aquí el Señor también, nos está cuestionando seriamente de cuántas veces tú en tu vida sí has escuchado la palabra, en tu vida te han orientado, en tu vida te han dicho deja esta situación y todo eso y no lo has hecho. Entonces, vale la pena que en este momento reflexiones un poco sobre ello, tratas de hacer remembranzas para que tú trates de recordar qué fue lo que recibiste de advertencia y no lo quisiste hacer, no lo quisiste obedecer, y cómo eso ha traído en tu vida dolor, ha traído tristezas, ha traído enfermedades, ha traído pérdidas. O sea, ¿qué fue lo que nos advirtieron en la vida? Y no quisimos escuchar, porque este es el tiempo en que tú decidas obedecer. Este es el tiempo en que tú decidas renunciar a todo aquello que te habían advertido, pero de otra manera, no como, mire, si tú haces esto te va a pasar esto. No, pero lo más seguro es que escuchaste, no hagas esto porque, trae unas consecuencias. Ay, no, eso no va a pasar absolutamente nada. Es tiempo ya de que frenes eso, prestes atención a las advertencias y con base en eso, entonces tu vida sea muy diferente. Cuando nuestro Señor Jesucristo abrió el rollo allí en la sinagoga para leer a Isaías, dijo muy claro, dijo, este es el año, y el año es que a través de nuestro Señor Jesucristo ya tenemos la libertad.
para liberarnos de la cautividad que el enemigo nos ha tenido por tanto tiempo. Ya es el tiempo. Lee la palabra, léela. Y si tú la quieres asumir para ti, dices, ya el Señor me liberó. Y voy a comportarme como una persona libre. ¿Y cómo hago? Pues creer en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Chao. Bueno, espero que este video haya sido de edificación para tu vida. Esperamos eso con mi esposa. Si te gustó el video, por favor, dale like. Es una forma de apoyarnos. Comparte este video con personas que tú consideres que lo necesitan, que tal vez están buscando más crecimiento espiritual, pero tal vez el que lo necesita eres tú. A veces uno lo comparte porque, ay, eso es para mi esposo, ay, eso es para mi hijo, ojalá lo escuchara, ay, yo sé quién va a necesitar este video, mi esposa, se lo voy a mandar a mi esposa. Primero estúdialo tú, ¿no es cierto, mi amor? Definitivamente. Y si aún así, y si consideras que has recibido un buen mensaje y quieres recibir más, no dejes de suscribirte a nuestra página para que activando la campanita de las notificaciones te lleguen los nuevos videos que seguiremos subiendo a la red. Y escucha estos videos que te estamos colocando de allí. Ahí están colocando algunos videos para que tú lo sigas viendo y nutriéndote. No te quedes con lo mínimo. Nunca quedémonos como esos mediocres y espirituales, sino profundicemos cada vez más. Si en su momento deseas, por misericordia en tu corazón, darnos una ofrenda, para nosotros sería de bendición. De verdad, sería mucha bendición. Vivimos de esto. Entonces, Dios te bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te guarde. Dios te guarde.